Hola, buenas noches a todos. Espero sean bienvenidos a la continuidad de este pequeño curso acerca del análisis estructural de los índices sintéticos. Dando un pequeño repaso de las dos clases anteriores, podemos recordar que simplemente nosotros hemos hablado de lo que es una resistencia, un soporte y una línea de tendencia. Sabemos que las resistencias son puntos de reacción en sentido contrario cuando el mercado va de manera alcista, por decirlo así. O quizás no alcista, pero se lleva un movimiento hacia arriba. Eso lo podemos determinar mayormente en los crash, bien sea crash 1000, crash 300 o crash 500, como en este caso, estas reacciones de estas entradas. Vemos que el mercado iba subiendo, reaccionó en sentido contrario al movimiento que llevaba y eso ya fue considerado como una resistencia. Acá lo podemos ver más claro. El mercado iba subiendo y simplemente nos reaccionó, nos dio un spike. Eso es considerado como una resistencia. ¿Por qué una resistencia? Que se conoce como resistencia o techo, porque el mercado simplemente se encontró con un parámetro de reacción que no pudo romper y reaccionó. Así el mercado regrese y rompa y siga subiendo, en cualquier momento vuelve a chocar, por decirlo así, con una resistencia o techo, como muchos lo llaman, y vuelve y reacciona nuevamente. También vimos, eso es la parte de la resistencia. También vimos la parte de los soportes, que lo vamos a tomar muy en cuenta mayormente en los boom, bien sea en boom 500, boom 300 o boom 1000. Igual o similar a los crash, el mercado lleva un movimiento y hace una reacción en sentido contrario, como lo cual lo podemos ver acá en este ejemplo. Que aunque el mercado caía, reaccionaba, cae, reacciona, cae, reacciona, aunque lleve un movimiento a la baja, en cada uno de esos puntos de reacción hubo un punto, por decirlo así, de un soporte. Acá lo podemos ver más claramente que el mercado cae, no puede romper porque se encontró con un soporte fuerte que yo tenía marcado aquí de una temporalidad alta y vemos que el mercado reacciona. Ya sabemos diferenciar entre el soporte y la resistencia, que las resistencias son las, las que están situadas por encima de los índices, en este caso de los cracks. Y los soportes son los que están situados por debajo de los índices, en este caso hablando de los boom. Y también hablamos de algo muy particular, lo que es una línea de tendencia, que sabemos que la línea de tendencia es una proyección de una dirección que lleva el mercado hacia un futuro. Es decir, como pudimos ver en estos movimientos, el mercado, cada vez que nos tocaba la línea de tendencia, el mercado nos reaccionaba. Pasó cierto tiempo desde esta subida hasta que el mercado volviera a caer y volviera a reaccionar nuevamente con la línea de tendencia. Estaba respetando esa dirección de ese mercado, aunque aquí rompió y le costó tanto tiempo, cierto tiempo, bajar, subió, volvió a romper la línea de tendencia, se situó por encima de la línea de tendencia, volvió a caer, volvimos a entrar porque mantuvimos presente nuestra línea de tendencia que venía desde el pasado, ciertas horas atrás, por decirlo así, nos volvió a respetar, nos volvió a reaccionar. Y nuevamente así el mercado nos vuelve a respetar la línea de tendencia, ya sabemos que la tenemos como referencia para una posible entrada nuevamente. Pero ya teniendo eso en cuenta y teniendo eso en claro, bien claro, perdón, hoy vamos a hablar de un tema
en específico, llamado tendencias y fractalidades. Ya sabemos que una tendencia es un movimiento que hace un mercado, bien sea hacia arriba o hacia abajo. Ya saben que el mercado se mueve en compras o en ventas solamente. Tenemos los dos tipos de tendencias, el cual son las tendencias bajistas y las tendencias alcistas. Y tenemos una tendencia muy peculiar que todos conocen como consolidación, que es cuando el mercado simplemente no se decide a subir, ni mucho menos a bajar. Es una especie de consolidación donde los altos o mayormente todos los altos y mayormente todos los bajos reaccionan dentro del mismo parámetro o punto de reacción, por decirlo así. Pero aunque muchas personas recomiendan no operar cuando el mercado está haciendo ese tipo de movimiento, yo les voy a enseñar una estrategia o un punto que yo tengo presente al momento de operar ese tipo de tendencia o consolidación, por decirlo así. Pero lo haré en una siguiente clase. Por hoy solamente les voy a hablar sobre lo que es una tendencia bajista, lo que es una tendencia alcista y lo que es un fractal. Para nosotros determinar lo que es una tendencia alcista o una tendencia bajista, los puntos de reacción siempre tienen que ir más alto o más bajo dependiendo del movimiento o la dirección que lleve el mercado. En este caso, como tenemos de ejemplo aquí, una tendencia bajista. Como la tendencia es bajista, nosotros siempre tenemos que ver que los puntos de reacción sean mucho más bajos que los puntos de reacción anteriores. ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, el mercado iba subiendo, ¿cierto? El mercado, supongamos que estaba haciendo este tipo de movimiento normal, listo, llega aquí, cae, nos hace un impulso. Vemos que este fue el alto, este fue el bajo, listo, cayó. Al hacer el retroceso, el mercado, mientras no rompa o no sobrepase este alto y reacciona, y eso es considerado como buscando buscando, no estoy diciendo que sea, estoy diciendo buscando una tendencia bajista. ¿Por qué? Porque el mercado al hacerme este impulso, este retroceso, este nuevo impulso, vemos que este fue el punto de reacción, este fue el bajo, hizo el retroceso, hizo nuevamente un punto de reacción o una continuidad de reacción, volvió a caer. Vimos que este bajo, este bajo, este bajo de reacción está por debajo del primer punto de reacción. Y vemos que este punto de retroceso, porque el mercado tiene que hacer su retroceso, este punto de retroceso está por debajo del retroceso o del punto de retroceso anterior. Vemos que el mercado nuevamente, al hacer el retroceso, reacciona, nos daría como resultado un nuevo punto de reacción o una nueva reacción por debajo de los otros puntos de reacciones anteriores. Y vemos que el mercado al hacer la reacción se sitúa por debajo de los puntos de retroceso anteriores. Eso es considerado una tendencia bajista. Igual a la tendencia alcista. Supongamos que estamos hablando de un boom. El mercado viene, reacciona. Listo. Nos hace un retroceso. Al hacernos el retroceso, vemos que el retroceso no sobrepasa el bajo anterior, sino que reacciona. Al hacer la reacción,
vemos que ya está haciendo un alto más alto que el alto anterior, como podemos ver aquí. Nos hace un retroceso y reacciona nuevamente. Vemos que este retroceso es más alto que el retroceso anterior. Vemos que el nuevo impulso rompió el alto anterior y ese alto anterior había dañado o había roto, por decirlo así, el primer alto anterior. Entonces eso es lo que nosotros determinamos lo que es una tendencia alcista. Altos cada vez más altos y bajos cada vez más altos. ¿Por qué? Porque aunque esto es un bajo, este alto está, este bajo está más alto que este, perdón. Y este bajo, que era de retroceso, está más alto que este bajo anterior y este bajo está más alto que el bajo anterior. Eso es considerado una tendencia alcista. De hecho, yo creo que todos lo saben, simplemente me gusta recordárselo, por decirlo así. Y ahora vamos a hablar lo que son las fractalidades. Las fractalidades no es más que una tendencia en formación, por decirlo así. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que, por ejemplo, una tendencia alcista se forma con impulsos, retrocesos, impulso, retrocesos, impulso, retroceso, impulso y así se mantiene. Alto cada vez más alto y bajos cada vez más alto. Pero antes de formarse esa, esa tendencia alcista, el mercado, cuando nos hace el primer impulso, el primer retroceso, el segundo impulso y el segundo retroceso, esto es lo que es considerado una fractalidad. Cuando pasa a ser una tendencia alcista, cuando el mercado simplemente hace una ruptura del alto anterior. ¿Por qué? Porque perdón, el mercado hace alto, bajo alto, un alto más alto. Al hacer el retroceso, muchos entran porque dicen, ah, no, el mercado va a seguir reaccionando. Pero ¿qué hace el mercado? No reacciona, sino que simplemente se puede regresar a patrón N, por decirlo así, para reaccionar quizás una vela, bien sea del mismo tamaño que el alto anterior o mucho menor. Pero suponiendo que hace una vela este, del mismo alto anterior, hace la vela y empieza, bien sea, a entrar en un retesteo en esa resistencia, por decirlo así, que no lo deja romper y avanzar y simplemente puede caer. Cuando ya se considera una tendencia alcista, cuando el mercado simplemente rompe el segundo alto anterior. Sabemos que este fue el primer alto anterior y este fue el segundo. El tercero simplemente fue un retesteo o un respeto por una resistencia. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, que hasta que el mercado no nos haga el primer impulso, el primer retroceso, el segundo impulso, el segundo retroceso y el tercer impulso que rompa el alto anterior, no podríamos definir que es una tendencia alcista. Lo mismo pasa con las tendencias bajistas. Por ejemplo, vemos que el mercado simplemente hace impulso bajista, retroceso, impulso bajista, retroceso. Ahí podríamos decir, no, el mercado va a seguir cayendo, pero quizás muchas veces, no sé si se han notado que el mercado, aunque reacciona, simplemente no puede romper el bajo anterior.
y puede entrar simplemente en un retesteo. Aunque trate de reaccionar, entra en un retesteo hasta que llega un momento que el mercado se regresa y listo. Cuando nosotros definimos que es una tendencia bajista, cuando el mercado simplemente nos hace el quiebre del bajo anterior, que nos tire una tercera reacción bajista que sobrepase el bajo anterior, eso es considerado una tendencia bajista. Mientras no lo haga, simplemente haga un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso y no nos haga el quiebre del bajo anterior, en este caso hablando de los cracks, no se considera tendencia bajista, por lo cual simplemente estamos hablando de una fractalidad bajista. ¿Por qué? Porque simplemente aunque nos hizo dos bajos, el tercero no fue capaz de rompernos el segundo bajo anterior. Eso es muy importante tenerlo en cuenta al momento de analizar bien sea un boom o un crash, para todos se emplea los mismos parámetros, por decirlo así. Les repito, cuando ustedes hacen su análisis, ustedes saben, ustedes van a buscar una tendencia, ustedes ven que por ejemplo, el boom 1000, ya saben que el boom 1000 funciona de retrocesos largos, pero de reacciones de gran magnitud, por decirlo así. Supongamos que el mercado nos empieza a hacer un impulso, un retroceso, un impulso. Nos hizo la primera reacción, el retroceso, este retroceso no sobrepasó el retroceso anterior o el bajo anterior, sino que nos dio una reacción. Vimos que esta nueva reacción rompió el alto anterior y supongamos que el mercado reacciona al punto, al mismo punto de entrada del alto anterior. No podemos definir que el mercado está en tendencia alcista porque simplemente el mercado no ha sobrepasado el alto anterior. Si el mercado sobrepasa ese alto anterior, podríamos decir que ahora sí estamos a un cambio de tendencia alcista. Mientras no lo haga, mientras no sobrepase el alto anterior, no podremos hablar de tendencia alcista. Simplemente estaríamos hablando de una fractalidad, que es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque el mercado puede reaccionar 3, 4, 5 veces en ese punto, pero mientras no rompa el alto anterior, el mercado simplemente puede retroceder y volver a caer, seguir cayendo. Entonces aquí es donde muchas personas cometen errores. ¿Cuál es el error que cometen? Que simplemente el mercado les hace una reacción, en este caso cualquier boom, yo puse como ejemplo el boom 1000, hace el primer impulso, hace el retroceso, hace el impulso, hace el retroceso y puede tirar la tercera reacción, pero no sobrepasó el alto anterior. Entonces, el mercado empieza a retroceder. Ahí es cuando muchas personas empiezan a meter operaciones, digamos, nuevamente en patrón N. El mercado no le reacciona, sigue cayendo. Vuelven a entrar entonces en el punto en el bajo anterior, el mercado no lo reacciona, espera nuevamente al patrón N, el mercado no le reacciona, no lo respeta y sigue cayendo. Y ahí es donde muchas personas o cierran en stop loss o se ponen a aguantar operaciones. Entonces, por eso es muy importante definir lo que es una tendencia y una fractalidad. En este caso estoy poniendo como ejemplo un boom. Lo mismo pasa con los cracks. Con los cracks nos sabemos que, por ejemplo, el mercado hace impulso,
un retroceso, un impulso, hace un retroceso y reacciona, ¿cierto? Ahí está, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Y el mercado nuevamente nos reacciona. Digamos, sí, nos reaccionó. Pero hasta que el mercado no rompa el bajo más bajo, digamos que llegues hasta acá, no importa qué tanto abaje, simplemente lo importante es que rompa ese, ese bajo anterior. Ahí sí podríamos estar hablando de una continuidad de tendencia bajista. Pero si el mercado no reacciona, no llega hasta, digamos, patrón N, porque nosotros hablamos en términos generales, patrón N, X cosas, entre todos nos entendemos, porque son tanto el tiempo que tenemos compartiendo que ya sabemos diferenciar entre un patrón N, un gap, X cosas. Pero no los quiero confundir tanto. Simplemente quiero que tengan en cuenta lo que es un fractal y una tendencia. El mercado, mientras no rompa ese anterior, eso es considerado un fractal. No importa que hagan 5 o 10 reacciones, mientras no rompa ese bajo anterior, no es considerado tendencia bajista. Entonces, por eso es muy importante diferenciar esos términos, fractales y tendencia. Fractales es cuando hace bajos más bajos y hace mínimo 3 impulsos. En este caso, hablando de una tendencia bajista, hace 3 impulsos y cada impulso sobrepasa el bajo anterior. Como en este caso, el primer impulso, retroceso, segundo impulso, retroceso, tercer impulso, rompió, en todo rompió los bajos más bajos anteriores. Y en los boom, para confirmar o decir que es una tendencia alcista, sabemos lo que es impulso, retroceso, un segundo impulso, un segundo retroceso, un tercer impulso. Ya ese tercer impulso, al ver que ya rompió los dos altos anteriores, perdón, ya es considerado una tendencia alcista. Mientras no lo haga, Mientras no lo haga, ya saben que eso es considerado una fractalidad. El mercado todavía no ha confirmado una tendencia alcista, por lo cual es cuando se sugiere de que cuiden mucho o mantengan presente su punto de salida, en dado caso de que el mercado no lo respete. Porque muchas veces, al igual que cuando está en una tendencia bajista y entra en un retesteo, por decirlo así, el mercado también puede que entre en una especie de retesteo o consolidación, hasta que en algún momento o rompe y se va a la baja, o rompe con fuerza y confirma una tendencia alcista. Es decir, ya con esa nueva reacción no rompió los altos anteriores, hace su retroceso y ya tiene, digamos, un 80% de posibilidades de que vuelva a reaccionar, vuelva a continuar subiendo. Entonces, esa es la diferencia entre un fractal y una tendencia. Igual esto era como un pequeño resumen de la clase que vamos a ver, perdón, de la siguiente clase, que la vamos a ver el día lunes. Entonces, ¿por qué no les hablo de las consolidaciones? Porque las consolidaciones, muchas personas, muchos traders, por decirlo así, recomiendan no operar, pero porque son personas que quizás se adaptaron a ese término de no operar una consolidación. Yo les voy a enseñar una práctica que yo utilizo cuando el mercado está en consolidación. De hecho, me gusta operar mucho cuando el mercado está en consolidación. Mayormente esas consolidaciones se ven mucho entre todos los índices en CRAS 300, es donde yo lo veo. Y es donde pocas veces aprovecho a sacarle mayor ganancia.
por decirlo así. Pero en este caso no les quiero hablar de las consolidaciones. Simplemente quería que tuvieran en cuenta o supieran diferenciar lo que era una fractalidad de una tendencia. Por ejemplo, aquí está esto, veamos si respeto y reacciona. Entonces, eso era todo. Igual como le digo, vamos a tener en la clase, vamos a repasar los términos, el que se pueda ver como este pequeño adelanto y pueda apuntar en una hojita en X cosa en su celular, preguntas o dudas, para que al momento de que hagamos la clase lo pueda tener en cuenta y preguntar. Yo con gusto le voy a resolver todas sus dudas. Entonces, creo que eso sería todo. Igual cuando hagamos la clase les explico por qué no les hablo de una vez de la consolidación. Y es que eso también es un tema muy amplio. Recuerde que no todo se puede aprender en una clase, porque de nada serviría hacer una clase, perder el tiempo, porque eso sería perder el tiempo. ¿Por qué? Porque ustedes simplemente se van a acordar del final, más no de cómo hacer o cómo llegar a ese final. Entonces son muchos los temas, apenas diga, yo creo que vamos hablando en términos de porcentaje. Yo digo que que apenas iríamos como un 10% de todos los puntos que hay que hablar, ya que falta hablar de las consolidaciones, de los canales de consolidación, de la zona de liquidez, eh, cómo buscar entradas o cómo analizar en temporalidades altas y buscar entrada en temporalidades bajas, cómo saber cuando un mercado va a continuar una tendencia o cuando puede hacer un retroceso. O sea, son muchos, muchos los términos que hay que tomar en cuenta o que hay que tener en cuenta al momento de nosotros hacer un análisis. Por eso yo prefiero ir por partes. Por partes mejor. Igual tendremos mucho tiempo, por decirlo así, para analizar, mucho tiempo para aprender y sobre todo mucho tiempo para repasar las clases. Entonces, si ya eso fue todo, espero que le tomen en cuenta esta pequeña grabación, que la tomen en cuenta y si tienen dudas o preguntas, simplemente me la hagan saber al momento de la clase. Así que muchas gracias por todo.